Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Cisneros y voy a hablar sobre el modelado en el espacio de estados. En base a un sistema lineal, se va a obtener la representación en el espacio de estados, su función de transferencia y su diagrama de bloques. Supongamos que el sistema es lineal, la fuerza externa o dt es la entrada para el sistema y el desplazamiento de la masa, y dt en este caso sería nuestra salida. El desplazamiento y dt se mide a partir de la posición de equilibrio en la ausencia de una fuerza externa, de tal manera que este sistema se puede expresar como la ecuación lineal que tenemos aquí. Masa por la segunda derivada de y más b por la primera derivada de y más ky es igual a u, que es la fuerza externa de entrada. Entonces nos damos cuenta que el sistema es en segundo orden y pues se van a necesitar dos integradores. Para hacer la representación en el sistema de estados se tienen que empezar a utilizar definiciones de mis variables de estado, de tal manera que mi vector de estado, que es x de t, deja utilizar x1, x2, etc. Entonces se puede definir que x1 de t es igual a la variable que se interesa en este caso. Entonces x1 de t es igual a y. La variable que está cambiando con las derivadas. Entonces también se puede definir que x2 de t es igual a la primera derivada de y de t. Son y de t y y punto de t. De tal forma que también aquí mismo nosotros podemos ya determinar quién sería x punto. Acá están las variables, que sería x punto de t y x dos puntos de t. Entonces ahora lo que se hace es pasar toda nuestra ecuación que ya tenemos y se puede definir lo siguiente. x1 representa a y de t y x2 representa la primera derivada de y. Se puede dar cuenta que x1 punto de t es equivalente equivale a x2 de t, de esta forma. Ahora entonces podemos sustituir todos los datos en nuestra ecuación que tenemos aquí y quedaría así. Las variables de estado se van a pasar justo aquí. Si y punto de t es esto, entonces sería la segunda derivada de y. Entonces abajo se puede poner como m por x punto de 2 de t, que es la segunda derivada de y, más b x2 de t más k, en este caso y de t representa x1 de t, entonces abajo es x1 de t por k, que es igual a u. Entonces uno se da cuenta que toda la ecuación diferencial que se tiene ya se pasa con las variables de estado a una ecuación de este tipo. Entonces el objetivo es despejar las x punto para expresar en términos de una ecuación del lado derecho y que yo pueda representar esas variables de estado con matrices.
Aquí ya lo tengo despejada, x1 de t por x2 de t. Y abajo falta. ¿Qué está haciendo la m? Está multiplicando. Entonces vamos a dividir la m entre todos los términos. De esta manera. Entonces al principio la m se cancela y las demás se quedan entre m. B entre m, k entre m y u entre m. Ahora entonces ya se puede despejar x punto 2 de t. Al despejar queda um y todo se puede pasar del otro lado restando, de tal manera que cambiando en posición sería menos k sobre m x1 de t, y como arriba está sumando la b, pasa restando, menos bm sobre x2 de t más u sobre 1. Entonces ya se tienen las dos variables de estado, que es x.1 y x.2. Y ahora toca representarlo en su forma matricial, con la que tenemos aquí. Entonces lo que se tiene que hacer vamos a poner nuestras representaciones de x.1 y x.2, que es igual a, pues serían matrices. Para obtener la matriz A, va multiplicando las variables x1 y x2, que vienen siendo las variables de estado. En la matriz de en medio, que es nuestra matriz de planta, irían las coeficientes que acompañan a x1 y x2. La primera columna es de x1 y la columna 2 de x2. Por ejemplo, en la ecuación x.1 no hay x1. Entonces en la columna de x1 iría representado un 1. En x2 pasamos el 1. Entonces cuando multiplicamos matrices quedan x1 por x2 y se representa la ecuación de arriba. Entonces en la ecuación de abajo, en la matriz de planta, vamos a representar x2. Entonces se va a obtener menos k sobre m. Y en la columna de x2 se va a obtener menos b sobre m. De tal manera que cuando multiplicamos, sale lo de abajo por x1 y queda menos k sobre m por x1 y lo de abajo por x2. Y la matriz de planta representa a A. Lo otro representa al conjunto de variables que se refiere al vector de estado xt, y nomás nos falta b, que es representar la parte de salida de la entrada. Y ahora viene b, que sería bueno, es un vector más bien, sería el vector de control. Entonces en la de x1 y la de x2 punto se necesita tener lo que acompaña a u. Arriba no se tiene u,
Por lo tanto, en el vector iría un 0. Y en la x2 sí se tiene un u. Y lo que acompaña a u es 1 sobre m. Entonces se pone el 1 sobre m. Entonces ya sabemos que eso va por u de t. Y con esto ya tengo la representación de las variables de estado. Lo que faltaría sería nuestra representación como la ecuación de salida. Y esta sería la ecuación de salida. La ecuación de salida es únicamente y de t. Y en este caso se pondría igual como, pues viene C y se conoce como la matriz compuesta. Y se necesita la ecuación de salida. Y esta, si nos damos cuenta, aparece, es la de arribita. Es la ecuación de salida. Esta es la fórmula de x1 y x2. Y x1 aparece como número 1. Entonces ponemos el 1. Y como no tiene x2, pondríamos un 0. Y luego multiplicando al vector de estado, que como son dos variables, sería x1 y x2. Al multiplicar esto me tiene que dar siempre la ecuación. Entonces al multiplicar x1, retomando lo que era el problema, es que hemos encontrado en nuestra representación en variables de estado que tenemos aquí las variables x.1 y x.2 y la función de salida y. Recordamos que la función x punto es una matriz A, que en este caso es matriz de la planta, por el vector de estado, que sería la matriz de la planta. Entonces se va a desglosar. Entonces A es la matriz de planta, que es el vector x de t, que es el vector de estado, que tiene las dos variables de estado, más P, que es el caso de control, y U, que es la entrada. Entonces, en lugar de representarlo así, lo vamos a representar así. La matriz A, la matriz de planta, la matriz de B, que es la matriz de control. Del lado de la salida, vemos que esto, como es el vector de estado, la matriz C, entonces le corresponde a esto. Y D no existe, por lo tanto es igual a 0. En muchos casos conviene identificar D por la entrada. Entonces, ya conociendo esto, vamos a formar nuestro diagrama de bloques. Identificadas las matrices, vamos a ver cómo se establece la función de transferencia. Entonces, para esto vamos a ver cómo se pone. Recordando que una función de transferencia de g de s siempre va a ser igual a la salida, en este caso las unidas en el estado de la frecuencia sobre la entrada. Entonces acá se tiene la salida y acá la entrada. Las ecuaciones son las siguientes. x.1, que es igual a x más bu, y y, que es igual a cx más du. Y aplicando la transformada de Laplace, sería s de x
menos x de 0, pero vamos a considerar que la condición inicial de x de 0 vale 0, de tal manera que podemos omitir esto, y esto es igual a una matriz A por x de s más b u de s. Y abajo también aplicaríamos la misma propiedad de Laplace. Entonces empezaremos a formar el diagrama de bloques. La entrada es U y U, que lo que hace multiplica a 1 sobre m. También multiplica el 0, pero U por 0 es igual a 0. Entonces dejaríamos nomás el 1 sobre m, que estaría dentro de un bloque. De esto sucede que U se suma. Entonces B multiplica U, que se suma con AX. Entonces lo vamos a poner a un sumador. ¿Y qué va a estar sumando? Si estoy sumando para la variable, en este caso una de mis variables, nos damos cuenta que aquí la suma aparece con x1 por 0 sería igual a 0 y x1 por menos k sobre m. Entonces x2 multiplica la columna de x2. Entonces esta es x1 y esta es x2. Entonces en x2 se multiplica por menos bm. Entonces sería un resultado negativo. Por lo tanto, acá abajo, en lugar de ir una suma también, iría una resta. Pero falta poner un punto más de suma. Se va a desglosar todo lo de arriba para entender un poco más. Tenemos que la variable x1, x.1 es igual a x2 más u por 0 es 0, entonces no se pondría nada. Pero para la variable x.2 que tenemos la ecuación anterior relacionada a la columna, entonces sería menos k sobre m x1 menos b sobre m x2 más 1 sobre m por u. Entonces lo que tenemos en nuestro diagrama de bloques es lo que tenemos justo aquí. 1 sobre m por u. Aquí hay que sumar, pero si nos damos cuenta la suma nos da dos negativos. Por eso aquí ubicamos en resta. ¿Por qué se pone en resta? Mejor se puede sacar el signo negativo y multiplicar a estos dos. Este menos es la resta que tenemos aquí. Como vamos a estar sumando, nos damos cuenta de que aquí, con un poco de manipulación,
están en suma, lo que viene más y más. Se está sumando primera variable x1 y segunda variable x2. Y está multiplicándose a b sobre m. Entonces se pone un bloque que sería b sobre m. Y aquí viene la variable x2. Y se pone arriba porque no sabe de dónde viene. Y luego x1 también se está sumando. Y con el bloque ya multiplicando, que sería k sobre m. Y arriba ponemos x1 de igual forma porque no sabemos de dónde viene. Porque no sabemos hacia dónde se dirige. Todo esto ya está esquematizado en el diagrama de bloques. El resultado nos tiene que dar x.2. Entonces hace falta saber de dónde sale x2. Entonces se pone un punto integrador para que a través de esto se sepa que después de la integral de x.2 tengo x sub 2. Entonces esta x2 se puede poner hacia el bloque de abajo. Ya sabemos de dónde viene. La otra ecuación que tenemos aquí nos dice que x.1 es igual a x.2. Por lo tanto sé que tengo x2 y yo sé que x2 es la derivada de x1. Entonces, al ser idénticas, se necesita poner otro factor de integración, otro factor integrante, porque x2 es igual a x.1. Entonces, si yo integro, estoy sacando x1. Entonces necesitaría poner x1 de este lado. De aquí ya sabemos que tenemos x1, ya sabemos de dónde sale. Entonces ya sé exactamente la retroalimentación de dónde debe de venir hacia el bloque del sistema. Entonces nomás nos falta determinar la salida. La salida aquí ya la tenemos. Al desarrollar esta ecuación, recordamos que sería y es igual a x1 por 1, que es igual a x1. x2 por 0 es igual a 0, entonces no se escribe. Esta ecuación ya se tiene antes de deducir todo lo anterior. Entonces sabemos que y es igual a x1. Entonces ya tenemos automáticamente la salida y así quedaría el diagrama de bloques.